Vivía en un hogar pacífico hasta que todo dio un giro inesperado. Me llamo Daniela y crecí convencida de que pertenecía a una familia perfecta. Mi papá era el pilar de nuestro hogar, fuerte, trabajador y siempre disponible para mí. Mi mamá, cálida y protectora, se les encargaba de cada detalle, desde nuestras comidas hasta la armonía familiar. Ellos parecían la pareja perfecta, un modelo que parecía desafiar las dificultades de las relaciones modernas. De niña, mi papá era mi héroe, lo idolatraba. Lo seguía por toda la casa, ayudándole en pequeñas tareas como reparar el auto, cortar el césped o con proyectos de bricolaje que empezaba y rara vez terminaba. Con los años nuestro vínculo se mantuvo fuerte, aunque tomó un matiz diferente. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas, dejando atrás las charlas superficiales. Hablábamos de todo, la vida, sus sueños, mis planes a futuro e, incluso, temas que a veces me parecían demasiado personales para nuestra relación de padre e hija. Aún así, no me parecía extraño. Confiaba en mi papá y él siempre estaba allí para escucharme, incluso cuando mi mamá estaba ocupada o agotada. Mi relación con él era distinta a la que tenía con mi madre y no le presté mucha atención hasta que un día algo me pareció inusual. Era un domingo tranquilo. Mi mamá había salido a visitar a una amiga y yo me quedé en casa con mi papá. No era algo fuera de lo común. Habíamos pasado tiempo solos antes. Sin embargo, ese día se sentía diferente. Su mirada, su sonrisa. Era como si ya no me viera solo como su hija. Al principio traté de ignorarlo, convencida de que era solo mi imaginación. Después de todo, él siempre había sido cariñoso y atento. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a surgir pequeños detalles. Su forma de apartarme el cabello del rostro mientras hablábamos, sus abrazos que duraban un poco más de lo normal, o cómo parecía buscar mi compañía con más frecuencia. No era algo evidente, y nunca sucedió nada inapropiado, pero había una tensión entre nosotros que no lograba entender del todo. Era algo sutil pero innegable. Empecé a preguntarme si estaba exagerando o inventando una nueva dinámica entre nosotros. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Pronto noté que no era la única que lo percibía. Mi mamá también comenzó a actuar de manera diferente. Se volvió más distante y nos observaba con detenimiento cuando mi papá y yo hablábamos o reíamos juntos. Podía ver la sospecha en sus ojos, pero me resistía a pensar que algo andaba mal. Sin embargo, el ambiente en casa ya no era el mismo. Lo que antes era un hogar cálido se había convertido en un lugar lleno de silencios incómodos y miradas prolongadas. Con el paso de las semanas, la tensión en casa creció. Las miradas frías de mi madre se transformaron en largos silencios y mi papá parecía buscar cualquier oportunidad para estar cerca de mí. Eran pequeños gestos, casi imperceptibles, como quedarse demasiado cerca o buscar excusas para estar a mi lado. Me incomodaba, pero trataba de ignorar esos sentimientos. Después de todo, era mi papá, y él nunca cruzaría una línea, ¿cierto? Una noche, después de cenar, mi mamá se levantó de repente y anunció que saldría. No era usual que se fuera sin decir a dónde, pero ni mi papá ni yo preguntamos. Apenas cerró la puerta, noté un cambio en él. Parecía aliviado, incluso emocionado, y me sugirió que viéramos una película juntos. Intenté actuar normal, pero estar sola con él ya no se sentía igual. Era como si una barrera invisible entre nosotros estuviera desapareciendo lentamente. Nos acomodamos en el sofá, con la película de fondo, pero no pude evitar sentir su mirada fija en mí. No era la mirada típica de un padre hacia su hija. Había algo en ella que me hacía sentir intranquila. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, aunque no podía entender del todo el porqué. Mantuve mis ojos en la pantalla, intentando ignorar la tensión que impregnaba el ambiente. De repente, mi papá se inclinó y colocó su mano en mi hombro. A simple vista parecía un gesto inocente, pero sentía que llevaba una carga distinta.
Su mano permaneció allí y el calor de su piel se transmitía al mío. Me puse tensa sin saber cómo reaccionar. Él no retiró su mano. En cambio, se giró hacia mí, acercándose más de lo que jamás había hecho antes. Daniela, murmuró en un tono suave, casi vacilante. Sabes que siempre estaré aquí para ti, ¿verdad? ¿Puedes decirme cualquier cosa? Asentí, aunque un nudo se formaba en mi garganta. Había algo en su tono que se sentía distinto. Quería creer que seguía siendo el padre cariñoso y protector de siempre, pero en el fondo comenzaba a dudar. ¿Todo está bien?, pregunté, intentando llevar la conversación a algo más familiar, algo que me devolviera la sensación de seguridad. Él sostuvo mi mirada por unos segundos, como si estuviera deliberando algo importante. Luego, de golpe, retiró su mano y esbozó una sonrisa que parecía forzada. Claro, todo está bien, dijo rápidamente, levantándose del sofá de un salto. Voy a revisar algo en el garaje. Cuando salió de la sala, solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Mi mente estaba acelerada. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Acaso malinterpretaba gestos completamente inofensivos? Sacudí la cabeza tratando de aclarar las dudas que me invadían, pero por más que intentara, no podía ignorar cómo reaccionaba mi cuerpo cuando él estaba cerca, ni esa sensación persistente de que estábamos a punto de cruzar un límite que no debería. Esa noche, mientras intentaba dormir, repasé los eventos del día una y otra vez en mi mente. No quería aceptar que algo inapropiado estuviera ocurriendo. Después de todo, mi papá no había hecho nada explícito, pero esa sensación en mi estómago me decía que algo estaba cambiando, y no de una forma positiva. A la mañana siguiente noté que mi mamá estaba aún más distante. Apenas dirigió la palabra a mi papá y sus intercambios conmigo fueron breves y fríos. Era como si sospechara algo, pero no estuviera lista para enfrentarlo. Observaba mis movimientos de reojo con una expresión tensa, llena de preguntas no pronunciadas. Con el paso de los días, la distancia entre mis padres se hizo más evidente. Apenas se hablaban, y cualquier muestra de afecto había desaparecido. El hogar, antes lleno de risas y calidez, ahora parecía envolverse en un silencio opresivo. Las grietas en su relación se profundizaban con cada día que pasaba, y yo no sabía cómo detenerlo. Una tarde, mientras mi papá estaba en el trabajo, mi mamá se me acercó con una expresión de preocupación en el rostro. Su voz, normalmente firme, sonaba ahora extrañamente suave. Daniela, dijo, dudando un momento, ¿ha sucedido algo entre tú y tu padre? ¿Algo fuera de lo normal? Me quedé inmóvil. La pregunta me golpeó como si fuera un puñetazo. ¿Acaso pensaba que yo estaba involucrada en algo inapropiado? ¿Estaba sugiriendo que yo tenía alguna culpa? Mi mente comenzó a buscar rápidamente las palabras adecuadas. No, mamá, no pasa nada, respondí con prisa, aunque en el fondo no estaba tan segura. No había ocurrido nada concreto, pero algo estaba claramente mal, y ambas lo sabíamos. Ella me observó detenidamente, como si intentara descubrir si le decía la verdad. Finalmente suspiró y asintió, pero su rostro reflejaba dudas. Está bien, susurró, solo quería asegurarme. Mientras se alejaba, sentí una pesada carga en el pecho. Las fisuras en nuestra familia, antes invisibles, ahora eran obvias y amenazaban con rompernos. No podía deshacerme de la inquietante sensación de que algo terrible se aproximaba. Los días siguientes a esa tensa conversación fueron como vivir bajo una presión constante. Mi papá parecía más presente que nunca, con su comportamiento cada vez más inquietante, mientras que mi mamá se distanciaba, evitando cualquier contacto directo. Ya no éramos una familia, éramos 3 personas desconocidas, compartiendo un espacio lleno de silencios y tensiones invisibles. Me sentía atrapada entre ellos, dividida entre la incomodidad que me causaba la cercanía de mi padre y las miradas llenas de reproche de mi madre. Quería gritar, decirles que yo tampoco entendía por qué todo se estaba desmoronando, pero permanecía en silencio. En lugar de enfrentar la situación,
Intenté actuar como si todo estuviera bien, aún sabiendo que nos dirigíamos hacia un colapso inevitable. Una noche, después de la cena, escuché a mis padres discutiendo en la sala. Ya estaba en la cama, pero sus voces elevadas me despertaron. Al principio traté de ignorarlos, tapándome con las mantas y esperando que se calmaran, como en otras ocasiones, pero esta vez era distinto. La tensión en sus voces me generó un nudo en el estómago. Me levanté en silencio y me acerqué a la puerta de mi habitación, entreabriéndola para escuchar mejor. Sus palabras eran ahora claras, cortantes y llenas de emociones contenidas. ¿De verdad crees que no me doy cuenta de lo que está pasando? La voz de mi mamá era fría, pero temblaba, con rabia contenida. La forma en que la miras, cómo me evitas. ¿Crees que soy ciega? Cecilia, por favor, estás exagerando, respondió mi papá, calmado pero a la defensiva. Es nuestra hija, no está pasando nada. No me mientas, Alberto, replicó ella, su voz rompiéndose de ira. Veo cómo la miras, y también he visto cómo ella te mira a ti. Mi corazón se desplomó. ¿Pensaba mi madre que yo también era parte de esto? ¿Que deseaba lo que estaba ocurriendo? Jamás haría algo que pudiera herirla. Me sentía llena de confusión y culpa. Yo nunca la lastimaría, contestó mi papá en un tono suave, casi suplicante. La amo, pero no de esa manera. Jamás lo haría. ¿No de esa manera? Respondió mi madre, con la voz quebrada y llena de dolor. Ya no te reconozco, Alberto. No sé qué está pasando entre ustedes dos, pero esto no es normal. No está bien. Escuchar el llanto contenido en su voz me oprimió el pecho, llenándome de una mezcla de desesperación y temor. Sabía que este era el instante en el que todo se venía abajo y sentí que debía intervenir antes de que la situación empeorara. Sin pensarlo demasiado, salí de mi habitación y caminé hacia la sala. Al verme, ambos se giraron sorprendidos, sus rostros congelados, en una expresión que mezclaba culpa y asombro. Mamá, papá, por favor, deténganse, dije con una voz débil, pero lo suficientemente firme como para cortar la tensión en el ambiente. No ha sucedido nada. Papá no ha hecho nada y yo tampoco. Los ojos de mi madre se llenaron de dolor y desconfianza mientras me observaba. En su mirada podía percibir el conflicto interno, una lucha entre el amor, la duda y una angustia profunda. Pero tú también lo sientes, ¿verdad, Daniela? Su voz temblaba de incertidumbre. Sabes que algo no está bien, lo has notado. Permanecí en silencio solo un instante, pero fue suficiente para que ella interpretara mi vacilación como una afirmación. Vi cómo su expresión se desmoronaba lentamente, como si sus peores temores estuvieran confirmándose ante sus ojos. Mamá, no entiendo qué está pasando, respondí, mi voz temblorosa mientras intentaba explicar. Sí, algo se siente extraño, pero no es lo que crees. Papá y yo solo... Me detuve, sin encontrar las palabras adecuadas. Mi papá se mantenía en silencio, inmóvil, como si entendiera que ya no había palabras que pudieran remediar lo que estaba roto. Su rostro estaba pálido, y en sus ojos se veía una tristeza y arrepentimiento profundos, como alguien que había perdido todo sin darse cuenta hasta ese momento. Mi madre se acercó a mí, su rostro reflejando una mezcla de emociones que no lograba disimular. Daniela, te amo, dijo con voz quebrada, pero no puedo ignorar lo que he visto. Hay algo entre ustedes que no debería estar ahí. No es tu culpa, cariño, pero esto no está bien. Las lágrimas llenaron mis ojos. No quería que esto ocurriera. Ni siquiera entendía del todo lo que estaba sucediendo. Pero ahora sentía que todo se desmoronaba, como si sin querer estuviera destrozando a nuestra familia. Por primera vez esa noche mi papá habló, su voz baja y cargada de un cansancio inmenso. Cecilia, por favor, dijo con un tono suave como nunca antes. Nunca quise que llegáramos a esto. Amo a las dos, pero las cosas han estado mal. No sé cómo llegamos aquí. Mi madre negó con la cabeza, sus labios temblorosos mientras intentaba mantener el control. Es demasiado tarde, Alberto. Ya no puedo confiar en ti, ya no puedo confiar en esta familia. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia final.
Sentí el peso de esa verdad caer sobre todos nosotros, y la tensión que había invadido nuestra casa durante semanas finalmente estalló en un silencio devastador. El daño estaba hecho y no había vuelta atrás. En los días que siguieron a esa noche, todo cambió drásticamente. Mi madre hizo sus maletas y se fue. No se despidió ni me miró al cruzar la puerta. Era como si ya hubiera llorado la pérdida de nuestra familia mucho antes de decidir marcharse. Mi papá intentó disculparse, intentó dar explicaciones, pero sus palabras ya no tenían valor. El daño estaba hecho, y ningún esfuerzo podía reparar los pedazos rotos de nuestras vidas. Me quedé con él por un tiempo, pero nada volvió a ser igual. La tensión no dicha que nos había atormentado por meses se convirtió en una realidad permanente, una línea invisible que ambos sabíamos que había sido cruzada, aunque ninguno entendía completamente cómo ni por qué. Finalmente me mudé, buscando alejarme del peso de aquellos recuerdos. La relación con mi papá se mantuvo distante. Aunque seguíamos en contacto, la cercanía y la confianza que alguna vez compartimos se habían desvanecido para siempre. La paz que caracterizaba nuestro hogar había sido sustituida por un silencio cargado de significado, uno que decía más que cualquier discusión. Y en ese vacío silencioso comprendí que, a veces, lo que destruye una familia no son traiciones visibles ni escándalos estruendosos, sino pequeñas fisuras invisibles que pasan desapercibidas hasta que ya no hay forma de repararlas. Con el tiempo, el dolor fue atenuándose, aunque nunca desapareció del todo. Mis padres se divorciaron poco después de que mi madre se marchó, dejándome atrapada en un vacío que nunca logró cerrarse del todo. Intenté seguir adelante, construir una vida propia lejos de las sombras de esa casa fragmentada, pero a veces me sorprendía recordando aquellos momentos. Las miradas esquivas, la tensión que impregnaba el ambiente, las palabras que quedaron sin decirse. Todavía me duele pensar en lo que pasó, y a menudo me pregunto si habría podido hacer algo distinto, si tal vez podría haber cambiado el curso de los acontecimientos. Pero la realidad es que, por más que lo desee, no puedo retroceder. Mi vínculo con mi padre se mantuvo lejano y aunque conversábamos ocasionalmente, la conexión que solíamos tener se perdió, dejando un vacío que no se puede llenar. Por otro lado, mi madre rehizo su vida, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Aunque nos mantuvimos en contacto, la desconfianza y el dolor se convirtieron en una sombra constante que nunca se desvaneció por completo. Aceptarlo no fue sencillo, pero con el tiempo comprendí que algunas cicatrices, aunque invisibles, no sanan del todo. En el fondo, comprendí que la verdadera tragedia no fue un acto concreto ni una traición evidente, sino la lenta erosión de la confianza y el amor que una vez nos unieron. Fueron las barreras invisibles que creamos entre nosotros, las dudas no resueltas y el silencio no confrontado lo que realmente destruyó nuestra familia.